Está comenzando, dame un segundo. Sí te dio, ya te habilitó el Está en vivo, listo. ¿Listo? Sí. Adelante, podemos comenzar. Bien, pues buenos días a todas y todas. Hoy la Comisión Nacional Forestal, en su representación en la Ciudad de México, estamos de plácemes. Vamos a iniciar una serie de pláticas, talleres, que van a permitir tener mayores elementos técnicos y capacidades para poder hacer una toma de decisiones. Y bueno, pues le agradecemos de antemano al ingeniero Óscar Trejo, que es el presidente de la Asociación de Profesionistas Forestales en la Ciudad de México, con quien hemos tenido una estrecha coordinación y una amistad de hace mucho tiempo. Y bueno, estaremos trabajando de manera conjunta con la Asociación de Profesionistas Forestales. Le agradecemos también al doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero por su tiempo y por darnos esta charla el día de hoy. Y sobre todo también queremos agradecerle a Edith Morales Reina, que es personal de aquí de la promotoría de la CONAFOR en la Ciudad de México, quien es una parte fundamental que nos ha ayudado para el desarrollo de este webinar. Entonces, ya sin más antecedentes, pues le cedemos la palabra al ingeniero Óscar Trejo Ramírez para que pueda conducir este webinar y esperemos que sea de provecho para todos y todas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, hemos estado muy atentos a la problemática sanitaria, principalmente en la región centro, debido a que nuestros profesionales prestan servicios en varios estados. Hemos visto cómo se ha demeritado la salud del propio bosque en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y en varios lugares. Definitivamente un factor que está predisponiendo todo el ataque, el incremento de las plagas y que realmente se convierten en un problema es el factor cambio climático. Por eso aquí con el ingeniero Diego Segura, hemos platicado la necesidad de iniciar este ciclo de webinars, como dice él, para llevar a cabo, para que tengamos elementos suficientes para la toma de decisiones en campo. Y por lo tanto, el primer tema que abordamos en esta serie de webinars es las repercusiones del cambio climático. Los impactos del cambio climático, cómo administrar esa declinación forestal. Si bien es cierto, tenemos insectos, tenemos hongos, tenemos cosas que están ahí apareciendo, pero ¿cuál es el primer factor que predispone, o el principal factor que predispone a la incidencia de estos insectos plaga? Entonces, nos permitimos invitar aquí al doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, con que ya tenemos un camino andado y que traemos una frase por ahí de hace muchos años, donde decimos, cuando el destino nos alcance, lamentamos decir que se los dijimos, pero se los dijimos. Y eso ya data de hace unos 15 años tal vez, donde hemos estado viendo con él en este camino de andar juntos, cómo está aumentando el efecto cambio climático y por lo tanto va de la mano con el efecto plagas. Entonces me voy a permitir leer un poquito su extenso currículum. Como primera, él obtuvo la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, la maestría en ciencias forestales en la Universidad Autónoma de Chapingo y el doctorado en forestería por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos en el 1998. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, miembro del Grupo de Trabajo de Recursos Genéticos Forestales de la Comisión Forestal de América del Norte, de la FAO, y miembro del Laboratorio Nacional de CONACYT de Biología del Cambio Climático. Ha realizado estancias sabáticas en el Servicio Forestal Canadiense, en la ciudad de Quebec, en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica y del Ambiente, en RAE, de Cestas y en Orleans, en Francia, y sus principales líneas de investigación son el mejoramiento genético forestal e impactos del cambio climático en especies forestales. Esto es del lado profesional. Del lado
personal es un excelente ser humano, muy profesional, y me congratulo de ser su amigo. Entonces, mi estimado doctor, adelante. Gracias, Oscar. La amistad es mutua y efectivamente, creo que en 2014 Oscar tuvo la amabilidad de contactarme y yo, al hablar con él la primera vez, me di cuenta de que Oscar es de las personas que más claridad tienen y más pronto tuvieron claridad de este asunto de cómo el cambio climático va a generar un problema fitosanitario muy severo, porque Oscar en ese tiempo estaba en Semarnat hasta hace poco y estaba, digamos, lo que yo llamaría en el frente de batalla, ¿verdad? En el frente donde impacta el cambio climático de manera más pronta y evidente, que es en la cuestión fitosanitaria por el debilitamiento del arbolado. Y entonces, pues te agradezco mucho, Oscar Trejo, tu amabilidad en invitarme, y al ingeniero Diego Segura. Para mí es un placer que CONAFOR retome estos temas que son a veces controversiales. A veces quisiéramos que no pasaran las cosas que estamos pasando y la vida fuera más fácil, pero pues no es así. Como dijo Oscar, el tiempo nos alcanzó. Entonces es muy importante que como política nacional haya una actitud de apertura, de reconocimiento de los hechos y de discutir en la mesa con franqueza qué podemos hacer. Entonces yo le agradezco esta disposición, ingeniero Diego Segura. Y entonces pues vamos a proceder a la presentación para no consumir más de su tiempo. Y ahorita me dices, Oscar, cuando se vea la pantalla completa. Listo, ya está la pantalla completa. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a hablar de lo que yo llamo declinación forestal, por qué existe y qué tendríamos que hacer eventualmente, o por lo menos discutir, ¿verdad? California es un estado, y si fuera un país sería la quinta economía del mundo, después de Estados Unidos como país, China, Japón y Alemania, y no obstante los recursos inmensos económicos y de equipo y de personal que tienen para luchar contra los incendios, pues tuvieron 88 muertos nada más en el poblado de Paradise en 2018, y muchos más fuera de ahí por un incendio. Fue muy rápido, o sea, lo que fue distinto aquí, es arriba a la derecha la pluma del incendio, fue que en el Valle de Sacramento, donde hay, por cierto, mucha gente de Michoacán trabajando, familiares de michoacanos, es un valle que se calienta en el día y el aire sube a la montaña, y en la montaña se enfría en la noche y baja en la mañana el aire frío al Valle de Sacramento para repetir el ciclo. Y lo que sucede es que los vientos son muchísimo más violentos porque las masas de aire se calientan más y se mueven con más velocidad. Entonces, lo que fue diferente fue la acumulación de árboles. Arriba a la izquierda es cómo se veía el bosque antes del incendio, es el margen del incendio. Había acumulación de árboles muertos justamente por descortezador, y vino este incendio a una velocidad totalmente inusual y dejó, como está aquí abajo, que bueno, parece un pastizal, ¿verdad? Y pues no era un pastizal, era un bosque como el de arriba a la izquierda, pero más denso, ¿no? Entonces realmente es un increíble, la foto está tomada de la parte alta del inicio del incendio, cerca de justo del punto de inicio, que fue una torre de transmisión eléctrica, y no es el último, obviamente el único caso. Esto es cortesía del doctor Allen, que es un gran especialista en declinación forestal, en Nuevo México, y obviamente estos incendios pues no son normales, ¿no? Yo estudié, como decía Oscar, biología en la Metropolitana Xochimilco, luego en Chapingo, y lo que yo aprendí de ecología forestal es que los incendios son parte de la dinámica de renovación del bosque, ¿no? Entonces hay incendios que favorecen la sucesión secundaria y el bosque más o menos regresa como estaba, pero a esta intensidad y a esta magnitud pues no podemos esperar que el bosque regrese a lo que era, menos con el cambio de clima que estamos teniendo, y no hay fuentes de semilla disponibles de manera natural, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el árbol vivo más cercano que pudiera donar semilla en un paisaje así? En 2023, con el efecto del Niño 2023-24, en Canadá tuvieron 18 millones de hectáreas quemadas, cuando lo normal es algo como 2.5. Entonces, 18 millones de hectáreas es realmente una locura. Y esto está llevando a Canadá, que desde más o menos de 2015, como vemos en la izquierda, cero significa un balance de carbono neutro,
arriba es el bosque está siendo un sumidero de carbono, o sea, es decir, está capturando carbono y guardándolo en sus árboles, y la flecha roja indica un balance negativo, que significa algo verdaderamente increíble. British Columbia es la provincia del oeste de Canadá. El bosque bajo manejo de British Columbia está siendo un emisor neto de carbono y no un sumidero de carbono. Y lo podemos desglosar en la gráfica derecha, donde las barras rojas, moradas, púrpuras, son las emisiones de carbono por los incendios. Las barras amarillas es las emisiones de carbono por la descomposición de árboles muertos por descortezador, y las barritas de abajo, que son más o menos verdes azules, son la captura de carbono por el bosque en crecimiento, bosque plantado, por cierto, con semilla, con mejoramiento genético que viene de huertos. Ahí las plantaciones son intensivas de huerto semillero. Entonces, obviamente, las barritas arriba del cero, pues son mucho más grandes que las de abajo. Entonces, el crecimiento del bosque no compensa las emisiones de carbono por incendios y por descortezador. En Utah, el Parque Nacional, como una área natural protegida, semejante a algunas de nuestras ANPs, áreas naturales protegidas, tuvo un serio problema de descortezador. Hubo una discusión complicada, donde los manejadores de bosque dijeron, bueno, necesitamos remover la madera muerta, y un grupo de ecologistas se opuso y dijo, no, déjenla ahí, porque pues ese árbol se va a podrir, sirve para hábitat de fauna, se va a caer y va a fertilizar el suelo con materia orgánica, entonces dejen los árboles. En la discusión complicada ganaron los ecologistas, y lo que pasó después fue pues un incendio catastrófico. Y entonces el carbono que se supone que iba a fertilizar el suelo, pues buena parte de él acabó en la atmósfera, ¿no? Y pues como ven, no hay fuentes de semillas cercanas, por lo menos en esta fotografía, que pueda donar semillas de manera natural, ¿no? Entonces son tantos los árboles muertos que el riesgo de incendio es demasiado grande, y cuando hay un incendio puede ser catastrófico. El Niño, la Niña 2023-24 fue muy potente. Como todos sabemos, tuvimos olas de calor tremendas en 23-24. La línea roja es la temperatura por arriba de un periodo de un promedio de referencia preindustrial, 1880-1920, y las otras líneas son el Niño previo. Tal vez algunos de ustedes, los que tenemos más edad, se acordarán que en 98 hubo incendios muy importantes en México, justamente por el Niño, ¿no? Pero cada vez es más caliente, porque la corriente esta del Pacífico ecuatorial se está como montando en un océano que ya es más caliente, ¿no? Entonces, no es exactamente que la diferencia entre el Niño y la Niña se haga más grande, más o menos se ha mantenido constante eso, sino que el Niño ocurre sobre un océano que ya es de por sí más caliente. Y estamos en una etapa de aceleración del cambio climático. Veníamos en un incremento de temperatura, la temperatura mundial, como diferencia al periodo de referencia que mencioné, 1880-1920. El crecimiento estable de la temperatura se debe a la dependencia de la economía al tema de combustibles fósiles. Entonces, si la economía crece 2% en promedio mundial, los combustibles fósiles incrementan su consumo 2%, y eso incrementa el CO2 en una proporción muy regular. Pero nos estamos desprendiendo de esa tendencia por una serie de razones. Muy brevemente diré que hay menos partículas de carbono en la atmósfera, porque China está quemando menos carbón en una transición verde, y paradójicamente la reducción de partículas suspendidas en la atmósfera originadas del quema de carbón hacen un efecto de menor filtro de la radiación solar. Entonces la radiación solar está pegando más fuerte en la superficie terrestre, y se cambió el combustible de los barcos mercantes para disminuir el azufre, porque era muy contaminante. Es una especie de gasolina o combustóleo barato que usaban los barcos. Es como si pasaran de magna premium, por decirlo de esa manera, y al disminuir el azufre, las nubes se hicieron menos brillantes, y entonces hay menos efecto albedo de las nubes. Entonces, paradójicamente, medidas contra la contaminación de azufre y de carbón están teniendo un efecto de mayor radiación solar penetrante, que está acelerando el cambio climático. Y lo podemos ver en esta gráfica muy interesante. Cada símbolo es el incremento de temperatura respecto a un periodo de referencia preindustrial,
Los rojos son un periodo de el niño y los azules son la niña. Entonces, típicamente, por ejemplo, aquí, después de el niño muy potente, el siguiente año la corriente ecuatorial del Pacífico se hace fría y baja mucho la temperatura. Entonces, es un patrón constante, miren. Arriba el niño, abajo la niña, arriba el niño, abajo la niña, etcétera, excepto este último ciclo en donde el enero, esto es solamente enero, de la niña fue una temperatura mayor a el niño, lo que indica que hay como un rompimiento del equilibrio aún en este patrón que era como bastante constante. En 2010 publicamos este artículo con un modelo climático en donde decíamos, bueno, viendo varios modelos y escenarios de emisiones de gas de efecto invernadero, para 2030 vamos a tener un incremento de algo como 1.5, poquito menos de 1.5 grados de temperatura para México, superior a un periodo de referencia diferente que usamos, de 61.90. Y bueno, estos son, a la izquierda es la predicción, a la derecha son datos reales de temperatura de México. A cada temperatura promedio anual de México le resté la temperatura 61.90 y nos da esta gráfica que podemos ver como anomalía. Sería la diferencia entre la media temperatura anual de México y la de promedio de referencia 61.90. Y pues ya llevábamos hasta, estos datos son hasta 21, llevábamos 3 años de 1.6, ¿no? Entonces, digamos, el Acuerdo de París para México está superado en su límite inferior, que era 1.5, ¿no? Y estos son datos reales a mi derecha. Todos estamos viendo este asunto del cambio de patrones de precipitación. La línea azul es la precipitación en un sitio experimental de reforestación con Oyamel que teníamos en Tlalpujahua, con trampas de lluvia. La línea punteada es la precipitación promedio mensual en un periodo de referencia 61.90. Y bueno, las rojas son la sobrevivencia de nuestros procedencias de aves religiosas que estaban sufriendo horriblemente ahí en Tlalpujahua. Y vemos cómo octubre es más seco. Significa que en la práctica se está añadiendo 2 meses más al periodo de sequía. Entonces, la sequía empieza en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril e inclusive mayo, y la periodo de lluvias termina antes, en lugar de, digamos, terminar en noviembre, que se llama seco, desde octubre ya es muy seco. Entonces, se hace más corto el periodo de lluvias y por tanto más largo el de sequía, pero como hay un incremento de temperatura en marzo, abril, mayo, lo que estresa a los árboles es justamente esa combinación. Marzo, abril, mayo muy caliente y más seco de lo normal. Aquí se repite. Febrero, marzo no tengo abril, pero pues casi cero. Y ese es el periodo crítico para los bosques de templados de México. Pero si vemos la precipitación anual, no es tan evidente el cambio porque los meses de más lluvia son más lluviosos. Entonces, en un periodo más corto llueve con más violencia y en el periodo de sequía es más seco y mucho más caliente. Y esto tiene un efecto de foliación, son copas de Oyamel en el área núcleo de la reserva biosfera de la Monarca, justamente en el Ejido Rosario, que ustedes saben que es emblemático de un fenómeno migratorio de la mariposa monarca, árboles despuntados porque no sube el agua hasta la parte alta del árbol y pues llega el agua hasta donde puede, como una casa que no tiene presión para subir agua al tinaco, es algo parecido, y entonces se secan las puntas de las ramas. En el Nevado de Colima, pues hay un problema muy severo de ataque de descortezador, de dendrotonos adjuntos, porque los árboles están muy estresados. Y este es un análisis de una ex estudiante nuestra de doctorado, Erika Gómez Pineda, que a Oscar, por cierto, Oscar Trejo amablemente nos proporcionó datos de los permisos de Semarnat para corta fitosanitaria, en donde hicimos un análisis de en qué año se dio un permiso fitosanitario, en qué coordenadas, y con esas coordenadas y el año buscamos el clima que había ocurrido en ese sitio y encontramos que hay una clara asociación entre años más secos y el mayor ataque descortezador. Y vean cómo la curva de número de brotes va para arriba. Esta barra gris oscuro es rabies religiosa, ¿verdad? Que es de lo más impactado en este parámetro, que es número de brotes de descortezador declarados, en un proyecto cuyo responsable fue el doctor Víctor Hugo Cambrón Sandoval, actualmente en la Universidad de Querétaro, con financiamiento de CONACYT
y de la CONAFOR cuando existían, que desafortunadamente ya no existen estos fideicomisos de fondos mixtos, una pena que ya no lo tenemos, pero con ese fondo mixto se financió un muestreo desde Chihuahua hasta Chiapas, midiendo temperatura, después con un sitio web lo hicimos, encontramos los datos de precipitación, y en cada sitio se muestreaban descortezadores en un transecto altitudinal atraídos por feromonas, y lo que tengo en el eje X de la derecha es el déficit de presión de vapor, que es una medida de sequedad del aire. Entonces, entre más seco es el aire, que es a la derecha, tenemos trampas donde teníamos hasta 33,000 descortezadores por año. 33,000 descortezadores por año. O sea, es una explosión de descortezadores. ¿Por qué? Cuando el aire está muy seco, es capaz de sustraer la humedad del follaje de los pinos y las coníferas, aun cuando estén cerrados los estomas. Es decir, una adaptación de los árboles puede cerrar los estomas, que es bueno y malo. Bueno, porque evita la pérdida de humedad, de vapor de agua interno al cerrar el estoma. Malo porque si cierras el estoma no entra el CO2, si no entra el CO2 no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis no hay alimento del árbol. Entonces el árbol tiene que pasarse un modo de voy a sobrevivir con mis reservas, lo cual tiene un límite, pero se mantiene cierto nivel de humedad. El problema es tanto tan seco el ambiente, por marzo, abril y mayo, muy caliente y más seco de lo normal, aún con los estomas cerrados, el árbol está perdiendo humedad, y eso es lo que yo creo está debilitando severamente al arbolado. Mortalidad masiva en Nuevo México. Lo que está de café son árboles muertos piñoneros, Pinus seduli, no es nuestros embroides, es otro piñonero, y ustedes saben que los piñoneros son bien aguantadores para la sequía. En Argentina no tienen coníferas naturales, tienen otro tipo de, no tienen pinos, pero tienen otras coníferas. Mortalidad masiva, que es lo que se ve como en gris. Esta es una plantación en Argentina de Pinus taeda, en un lugar donde una empresa, pues cada año planta Pinus taeda para producir madera y pulpa para papel, etc. Entonces, obviamente es un lugar donde por muchos años se ha plantado Pinus taeda de manera intensiva, y obviamente una empresa privada pues no tira el dinero, ¿verdad? Sino invierte donde sabe que va a ganar. Pero lo que está pasando es que en sitios donde históricamente se ha plantado taeda, miren lo que está pasando, ¿no? Porque fue un verano horrendamente caliente, el verano austral 21-22, que fue nuestro invierno 21-22. En Europa, arriba a la izquierda Pinus halepensis, muertos, a la derecha canariensis en las Islas Canarias, abajo a la izquierda canarienses también en Santa Cruz de Tenerife, que es de este archipiélago de las Canarias, y a la derecha Pinus uncinata en los Pirineos, ¿no? Entonces es un proceso mundial que incluye, por ejemplo, el margen del bosque que hay en Mongolia, que está esta especie súper resistente a un clima muy severo, que es Larix ibérica. Es una conífera caducifolia, y eso le permite vivir en sitios muy difíciles de clima, muy continental. Muy continental es muy frío en invierno, muy caliente en verano, muy frío en la noche, muy caliente en el día. Y este es el margen del bosque, y se están muriendo, ¿no? Porque estos árboles de Larix no pueden estar más a la derecha, porque a la derecha están estas pastizales que hay en Mongolia muy bonitos, pero sin árboles, porque es demasiado severo el clima. Entonces los árboles estaban aquí pues apenas de manera natural, y con el mayor calor y menos precipitación pues están muriendo. Entonces el bosque está como contrayendo a la izquierda, ¿no? En Australia. Entonces, bueno, ya llevo ¿cuántos continentes? América, Europa, Asia, estamos en Australia. Este es un eucalipto local de sitios como marginales, muertos por sequía. Pues me faltaba África. A la izquierda es la parte alta de las montañas Atlas, una cadena montañosa paralela al Mediterráneo en Marruecos. Y en el límite inferior, este es un tema importante que llamamos, el doctor Chava Macías desarrolló esta idea del límite xérico, es el margen altitudinal inferior o sur en el hemisferio norte o norte en el hemisferio sur de una especie dada que está limitado por sequía, y entonces los árboles estaban, digamos, en su límite. Aquí vemos el límite del bosque, a la izquierda es como un pastizal previo a el Sahara, o sea, más a la izquierda de esta fotografía está el Sahara, y pues estaban aquí apenas, ¿verdad? Entonces el clima se sube en la montaña hacia arriba, y los árboles pues no pueden caminar y se mueren.
Y el doctor William Hammond, en un artículo muy interesante, conjuntó información mundial de muchos años de sitios de mortalidad masiva e inusual, y vemos que en este panel el bosque más, el bioma más afectado pues es el de bosques de pino, encino, coníferas, ¿no? Y bueno, es un proceso mundial. Esto es un modelaje de la Reserva de la Biosfera de la Monarca, en donde cuando publicamos eso en 2012 decíamos, bueno, es muy preocupante que en este contorno de la Reserva de la Biosfera de la Monarca, para 2090, que serán los píxeles rojos, no va a haber hábitat climático propicio para el oyamel. Y nos fijamos nada más en esto, y honestamente no puse mucha atención a este margen de la distribución del hábitat climático propicio para el oyamel, que sería en el Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, al norte de Pachuca. Aquí estoy haciendo un zoom. Está aquí los volcanes de Popoísta, Tlaloc, y justo al norte está el Parque Nacional El Chico. ¿Y qué significa en nuestro modelaje de 2012 que no hay naranja? Significa que entre 2030 y 2060 desaparecería el hábitat climático propicio para el oyamel, entre 2030 y 2060, o sea, digamos, tentativamente a la mitad, llamemos de 2045, y pues resulta que justo por lo que he mencionado de aceleración del cambio climático, las cosas se están adelantando a los peores escenarios, porque en la ola de calor de 2024 se murieron masivamente muchísimos árboles de oyamel que ya estaban debilitados por la ola de calor del Niño de 2023. Entonces, es como si el hábitat climático de nuestro modelaje pues estaba demasiado optimista, porque se adelantó la desaparición del hábitat climático, y cuando digo se adelantó, pues no es mi imaginación, es un dato duro de cómo los árboles se murieron de manera masiva. Hemos, previendo este asunto de la declaración forestal, con un excelente estudiante que tenemos aquí de doctorado, José Luis Gallardo Salazar, volado drones, combinando distintos sensores. En el que se ve volando es LIDAR, el dron que lo está filmando es un multiespectral, que tiene una cámara también RGB, o sea, de video, y ensayamos en la Reserva de Biosfera de la Monarca cuál es el estado del bosque, ¿verdad? Y pudimos con claridad identificar los árboles debilitados o muertos. RGB es la imagen de video, como la que podría tomar un celular, donde podemos ver, ¿verdad?, los árboles defoliados, y el NDVI, que es un índice de vigor de la vegetación con una cámara multiespectral, los distingue más claramente que lo que vemos en una imagen de video. Y para estar seguros, pues fuimos a sitios de muestreo en el terreno y verificamos que lo que decía el video y confirmaba el NDVI era evidentemente árboles muertos o muy desvitalizados. Entonces, esta metodología la aplicamos en Parque Nacional El Chico. Agradecemos la apertura que ha tenido la dirección de la reserva al frente del ingeniero Islas, y en combinación con una empresa que tiene drones que nosotros no tenemos. Aquí está una persona con el control trepado en una peña ahí en El Chico. Volamos toda el parque, y esta es la parte norte o noreste del parque hacia la vertiente del Golfo, que es más húmeda, y ahí pues no hay la mortalidad que hay en la parte sur. Esta es la parte sur que da hacia Pachuca. Todo lo que ven como café gris son árboles muertos de oyamel. Lo que se ve verde no son oyameles, no es que sean oyameles sobrevivientes resistentes genéticamente, lo que quieran, no, son pinos y son encinos. Todos los oyameles de aquí prácticamente todos están muertos. Me voy a acercar, aquí es más claro, unos cuantos vivos aquí, dije todos, pero bueno, debo decir que un pequeño porcentaje sobrevivió, pero que están muy debilitados, y claro, con muchos de ellos con descortezador. Y así se ve la masa de cerca, o sea, realmente es algo muy impresionante. Entonces, Óscar Trejo me decía, bueno, discutamos, ¿verdad?, qué medidas de manejo hay que tomar, porque, pues, ¿cuál es el riesgo de incendio aquí? Pues es altísimo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, hay muchos turistas en el Parque Nacional, cualquier fogata, cualquier cigarro, cualquier cocina puede generar un inicio de incendio, pues, catastrófico, por la cantidad de árboles muertos. Entonces,
yo no diría aquí lo que decían algunos ecologistas de Utah, vamos a dejar los árboles para que se pudran y fertilicen el suelo, añadan materia orgánica. Pues no van a llegar al suelo. O sea, creo que el carbono va a estar en la atmósfera antes de que lleguen al suelo mediado por un incendio. Y vean la sequedad de las copas. O sea, realmente, cuando yo les decía este asunto de la sequedad del aire, que se llama déficit de presión de vapor, es esto. O sea, el aire está tan seco que succiona la humedad dentro de las hojas, aun cuando los pobres árboles tienen los estómagos cerrados. Esto es la metodología que usamos. Clasificamos los árboles en sanos, desvitalizados y muertos, con imágenes de video, pero también con el índice de NDVI. Y en el Parque Nacional del Chico pudimos, con ayuda de un vuelo de LIDAR, identificar de manera individual cada árbol, medir su altura y clasificarlo en algunas de estas categorías, o sea, sano, desvitalizado y muerto o muy desvitalizado. Los rojos es como un semáforo, ¿verdad? Los rojos son muertos o muy desvitalizados, amarillos desvitalizados y sanos. Entonces, en esta parte, pues díganme, ¿qué color domina? ¿El rojo o el verde? ¿No? Manejo. ¿Qué podemos hacer? Lo que creo que debemos hacer es lo que llamamos migración asistida, que es, dado que la temperatura que ocurre a una altitud dada ahora ocurre a mayor altitud, es como si el clima se estuviera subiendo en la montaña, el clima propicio para una especie, colectar semilla de la zona 1, en este caso Pinus pátula en Ixtlán de Juárez, y reforestar una banda altitudinal de mayor altitud, colectar en la 2, reforestar en la 3, etcétera. ¿Qué hacemos en la 1? Si colectamos semilla en la 1, pero no plantamos pátula en la 1, sino plantamos en la 2, pues habría que plantar la siguiente especie que está más abajo en altitud, en sitios más secos, que es Pinus oaxacana, en el caso de Ixtlán de Juárez. Y esto no es tan fácil de llevar a la práctica, porque la gente pues no quiere oaxacana, porque dice, oye, si yo tengo pátula, ¿por qué vamos a plantar oaxacana? Porque el pátula va a sufrir y muy probablemente se va a morir en este proceso de afectación del límite exérico. Estas mismas baldas altitudinales las desarrollamos para la Reserva de la Biosfera de la Monarca, y la misma idea: colectamos uyamel en la 1, plantamos la 2, colectamos en la 2, plantamos la 3, y entonces aquí tenemos dos asuntos que quisiera detallar un poco, ¿no? Si colectamos en la 3, en el Nevado de Toluca ya no hay dónde ir a la 4, porque no hay 4, o sea, se nos acaba la montaña, entonces tenemos que ir a una montaña más alta, que sería Nevado de Toluca. Esto es una Reserva de la Biosfera Monarca, y en la zona 1, como colectamos en la 1 oyamel, pero no plantamos oyamel sino en la 2, tendríamos que plantar planta originada de semilla colectada más abajo, que sería Pseudostrobus. Entonces, pues esto es bien controversial, ¿verdad? Porque en el margen de menor altitud de la reserva estamos diciendo no hay que reforestar ya con oyamel porque se va a morir, hay que reforestar con Pseudostrobus. Y cuando decimos se va a morir, pues no es mi imaginación, ¿verdad? Sino que se están muriendo como, bueno, o sea, en la reserva puede ocurrir en un próximo El Niño algo como lo que sucedió en El Chico. Ese es mi punto de vista, porque estos bosques que mostré, que están muertos, están en el margen inferior, en el límite exérico de oyamel a 2,800 metros, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos hacer en esta cuestión de manejo es reforestar. En el caso de oyamel, es muy tolerante a sombra, bajo la sombra de arbustos persistentes. En este caso es un Baccharis conferta, que es, le dicen escoba o escobilla. Entonces aquí está una planta de oyamel plantada con migración asistida, es decir, la semilla viene de sitios de menor altitud, y además de la migración asistida, debemos protegerla de temperaturas extremas plantando los arbustos. ¿Qué pasa si no plantamos bajo arbustos y plantamos en abierto? Pues pasa lo que siempre ha pasado, ¿verdad? Que hay un montón de mortalidad con una sobrevivencia del 5% después de 5 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no hay arbustos? Porque aquí había arbustos, ¿no? Si no hay arbustos, no sé, paró la transmisión. Si no hay arbustos, hay que plantarlos con anticipación. Entonces, estamos produciendo experimentalmente plantas de Baccharis para plantarlo. Esto es el Llano del Conejo, un área por donde pasa el turismo rumbo a las colonias de la Monarca, y establecimos
Caris, Oscar, se fue la luz un segundo aquí, tengo una batería de respaldo, pero dime si se está transmitiendo bien o con Afore Guadalajara. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Sí se está transmitiendo. Perfecto. Entonces continúo. Y bueno, también no solamente coníferas, ¿verdad? O sea, podemos mover otras especies, como en el caso del agave con el que se produce mezcal en Michoacán, que es agave cupreata, igual subirlo altitudinalmente. Y hemos desarrollado algunas zonificaciones climáticas. Esto está publicado en la revista de Chapingo. Básicamente es decidir dónde quiero reforestar. Por ejemplo, esta es la reserva de la Velocidad de la Monarca, donde está la Estrella Blanca. Yo quiero reforestar ahí, que es el área núcleo de la reserva. Entonces me voy al clima del futuro, que es el mapa de la derecha. Entonces veo qué clima ocurre en el futuro donde voy a reforestar, que es un azul más claro. Azul más claro significa más caliente. Y entonces me pregunto, el día de hoy, ¿dónde ocurre este clima más cálido? Aquí, en la parte baja de la reserva. Entonces debo colectar oyamel en la parte baja de la reserva, producir planta de vivero y reforestar donde quiero para acoplar el clima del presente, que es, perdón, el clima del futuro, que es el azul claro, con el clima de la semilla de origen con el que va a producir planta de vivero, que es este azul claro. Entonces tengo que acoplar el mismo color, que el color son zonas climáticas, que están descritas aquí, están en el artículo, y lo mismo para la meseta purépecha. Entonces, aquí en la meseta purépecha, yo voy a reforestar esta estrella en la meseta purépecha, que es un clima, ahorita es un azul oscuro o azul, y voy al futuro. Y digo, bueno, ¿qué clima va a ocurrir? Un verde claro, que es más caliente. ¿Dónde ocurre ese verde claro? En la parte baja de la meseta. Entonces ahí debo colectar semilla, producir planta de vivero y plantar a mayor altitud. Esa es la lógica general. Y quiero terminar con algunas reflexiones en relación a las cosas que hay que poner en la mesa a discutir de manera franca, como creo lo está haciendo CONAFOR, afortunadamente. ¿Qué vamos a hacer cuando el volumen de árboles muertos o severamente dañados por descortezador excede con mucho el volumen anual autorizado de un plan de manejo? Primero reflexionemos, cuando a un prestador de servicios técnicos profesionales hace un estudio y se lo aprueban y le dicen, mira, tú tienes 500 metros metros de madera autorizada anual, entonces tú puedes retirar 500 metros y es un manejo sustentable porque el bosque va a seguir creciendo y se va a renovar con el paso del tiempo. Entonces, ¿de dónde vienen 500 metros? Realmente 500 metros cúbicos es un estimado del crecimiento neto del bosque. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor. Tiene 500 metros cúbicos de crecimiento neto. Pero ¿qué pasa cuando un prestador de servicios técnicos se me acerca y me dice, oiga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a CONAFOR? ¿Qué le voy a decir a Semarnat? ¿Qué le voy a decir a la Comisión Forestal de Michoacán? Porque tengo 5,000 metros de árboles muertos. Entonces tengo permiso de sacar 500, pero tengo 5,000. ¿Qué hago? Pues es una pregunta válida porque significa que hay un crecimiento negativo del bosque, que el balance de carbono está, como está haciendo en Canadá, negativo. Es decir, el volumen de madera muerta por descortezador excede con mucho, 10 veces, en ese caso es un ejemplo real, excede al crecimiento neto del bosque. ¿Qué significa? Que los árboles muertos son 10 veces más que el crecimiento neto del bosque, pues que hay un balance negativo, como lo expliqué hace un momento en British Columbia, ¿no? Entonces, pues se necesita una política para atacar este problema, porque los 5,000 metros cúbicos de madera los vamos a dejar ahí en pie y vamos a arriesgarnos un incendio, o saco 500 y ¿qué pasa con estos 4,500, no? Entonces es un dilema de manejo importante que hay que discutir. Cuando estuvimos en el incendio de Paradise, hablamos en California, hablamos con forestales locales que pues como que se sentían, digamos, no exactamente culpables, ¿no? Pero se preguntaban qué debíamos de haber hecho, qué debían de haber hecho diferente antes del incendio. Entonces un forestal nos decía, pues yo realmente en retrospectiva creo que debimos de haber aclarado el bosque anticipadamente.
¿Por qué? Porque un bosque denso con muchos árboles muertos es un riesgo de incendios muy grande con la violencia de los vientos que hay ahora. Y bueno, ya vimos lo que pasó en Los Ángeles con estos vientos que le llaman de Santa Ana, que lo que fue eso, ¿verdad? Un incendio muy rápido por la violencia de las masas de aire. Entonces, pues creo que es algo que hay que discutir, ¿verdad? O sea, si yo tenía visto un aclareo dentro de 10 años, a lo mejor no me debo esperar 10 años, sino hacer un aclareo anticipado. ¿A qué intensidad? Híjole, pues ahí no sé, es un asunto a discutir, a medir, a hacer ensayos, a hacer experimentación de campo, ¿no? Pero dejar que pase esto, o sea, esto era un área, bueno, esta fotografía es del Chico, entonces no es un bosque bajo manejo comercial para madera, obviamente. Entonces dijeron, bueno, vamos a mantener el bosque en su manera natural, pero pues la manera natural pues ya no tiene viabilidad en el margen altitudinal inferior, en el límite esférico de Oyamel, desde mi punto de vista. Entonces, creo que es algo que hay que discutir, anticipar los aclareos. Tal vez hay que reemplazar especies y poblaciones indudablemente con una procedencia de un sitio más cálido. Pero ¿qué pasa si tengo esta mortalidad a 2.800 metros de altitud, que es el límite altitudinal inferior del Oyamel, en el Chico y también en la Monarca? Si me bajo 300 metros para compensar grado y medio, 300 metros de diferencia altitudinal compensarían grado y medio. Si me bajo 2.500, pues no hay Oyamel. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que colectar otra especie, que es Eudostrobus. Entonces, en el margen inferior tendría que reemplazar la especie. Y la especie de Oyamel en su parte alta tendríamos que avanzarla hacia arriba, que es algo que estamos haciendo experimentalmente en el Valle de Toluca, con la extraordinaria colaboración de la comunidad indígena de Calimaya. Es una comunidad que tiene un fantástico, excelente manejo forestal. Estamos muy agradecidos de trabajar con ellos. Entonces tenemos que mover las poblaciones y las especies. Mi última reflexión es sobre el asunto de las áreas naturales protegidas. ¿Realmente es posible preservar la biodiversidad y las poblaciones naturales y la fauna con solo eliminar o disminuir perturbaciones, vamos a decir, típicas humanas, como es el pastoreo, la tala ilegal y prevención de incendios? Aquí, esto es el Nevado de Toluca, es Harvey. Pues tiene medidas de prevención, tienen brechas cortafuego. Y díganme si no, ustedes, muchos de la audiencia, pues son profesionales forestales, pues saben que los caminos son de las mejores brechas cortafuegos que hay. Pero aquí el camino lo brincó el incendio. ¿Por qué lo brincó? Pues porque el viento era muy fuerte. Este asunto que mencioné de los incendios de Paradise, California, es eso, ¿verdad? Los vientos son tan fuertes que brincan cualquier brecha cortafuego. Entonces no digo que no hay que hacer brechas cortafuego, nada más digo no son suficientemente útiles hoy en día. Y se necesitan medidas distintas de prevención de incendios. No es mi especialidad, este asunto de los incendios, pero pues creo que es algo que discutir y está muy metido en nuestra educación universitaria, al menos la mía, que si uno en un área natural protegida, en una reserva de la biosfera, lo que sea, quita perturbaciones humanas como pastoreo, tala ilegal y hace prevención de incendios, pues la naturaleza va a florecer. La biodiversidad se va a mantener, va a regresar la fauna, los ecosistemas van a llegar a su clímax y todo va a estar bien. Pero resulta que tenemos una perturbación a escala planetaria que se llama cambio climático y que tiene ahorita más de 420 partes por millón de CO2 cuando lo normal son 280. Entonces, no es suficiente decir voy a suprimir o disminuir el pastoreo, voy a parar la tala ilegal, voy a prevenir incendios, porque esas son perturbaciones ahora pequeñitas en relación al poder que tiene incrementar 2 meses el periodo de sequía y subir la temperatura 2 grados, ¿no? Tenemos mediciones de incremento de temperatura de 2 grados tanto en el Nevado como en la mariposa monarca respecto a 61-90, no me estoy inventando el dato. Entonces, creo que la conservación in situ en las áreas naturales protegidas pues no es suficiente. Necesita conservación ex situ, que significaría, por ejemplo, en el caso de Oyamel, para la monarca, establecer sitios de estancia invernal a mayor altitud que lo que están hoy día fuera de la reserva de la biosfera, y sería una opción en el Nevado de Toluca, y es algo, yo sé, controversial, mucha gente no está de acuerdo, particularmente en el circuito de ecólogos y conservacionistas,
me han dicho, es que no debemos modificar ecosistemas. Bueno, lo que pasa es que 420 partes por millón están modificando todos los ecosistemas a una escala planetaria. Entonces no podemos, creo, cruzarnos de brazos y ver qué pasa. Porque ¿qué pasa? Pues esto, incendios. Y agradezco enormemente el financiamiento que hemos tenido del Mona Butterfly Fund, que es una ONG en Madison, Wisconsin, la Comisión Forestal de América del Norte, una ONG en Zitácuaro, que encabeza el maestro Eligio García Serrano, el Fondo de Conservación de Volcánico, la UNAM, a través de la colaboración con el doctor Roberto Lindic, la propia Michoacana, el INRA, que me permitió una estancia académica y un sabático, y estamos súper agradecidos con los comisarios ejidales de Ejido La Mesa, Cerro Prieto, Rosario y Los Remedios, y el presidente de bienes comunales de Calimayo. Muchas gracias, Oscar, espero haya preguntas. Déjenme salir. Listo, Oscar. Perfecto, doctor, pues gracias por su plática. Y bueno, pues comentamos que se encuentran conectados compañeros de Baja California Sur, obvio, pues de aquí de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Veracruz, que bueno, han seguido atentos la plática. Digo, algunos nos han comentado que si podemos tener la disponibilidad de la plática. Hay comentarios en donde, bueno, refieren que es muy interesante y muy enriquecedora la charla que nos dio el día de hoy, doctor. Informan que, bueno, pues es importante tener esta información para quienes tomamos las decisiones en materia de sanidad forestal y de manejo de los recursos forestales aquí en el país. También están conectados compañeros y compañeras del estado de Puebla. Había una duda con respecto a si las pináceas son caducifolias. Ahí mismo también en el chat se han estado haciendo algunos comentarios entre los compañeros que están participando. Básicamente esos son los comentarios que tenemos registrados conforme a la charla que nos dio el día de hoy, doctor. Gracias. Respecto a la disponibilidad, entiendo que CONAFOR va a mantener en su sitio en Facebook, ¿verdad? Y se puede ver posteriormente. Entonces, esa sería de mi parte la disponibilidad. Y en cuanto a que si los pinos son caducifolios, no son caducifolios, pero hay coníferas. Las coníferas en general no son caducifolias, pero hay algunas coníferas muy raras, como el Larix sibirica. En Canadá está, en British Columbia, Larix occidentalis, y en Europa es el Larix decidua, que son coníferas deciduas en sitios secos y de clima muy difícil. Pero fuera de eso, si no son caducifolias, tienen razón los del chat. Adelante, ingeniero. También están conectados compañeros de Michoacán, del estado de Chiapas, de Quintana Roo. Ha sido muy enriquecedor la plática que nos ha dado el doctor Cuauhtémoc el día de hoy, y como lo comentamos a un inicio, es una estrecha colaboración con la Asociación Profesionales Forestales aquí en la Ciudad de México. Agradecemos de antemano al doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero su tiempo y los conocimientos, que si bien es cierto es importante tener los conocimientos, más importante es el poder compartirlos hacia los demás, que la gente sepa que hay investigación, que sepa que hay datos precisos para poder tomar decisiones correctas. Y sin duda, pues agradecemos al ingeniero Óscar Trejo Ramírez su gran participación y el interés que tiene por tener esta relación con la Comisión Nacional Forestal, específicamente aquí en la Ciudad de México. No tenemos registrado ningún otro comentario, doctor, y pues podríamos pasarle la palabra al ingeniero Óscar para que pueda hacernos algunos comentarios. Muy bien. Muchas gracias, mi estimado doctor Cuauhtémoc. Creo que cada vez he escuchado muchas veces esta presentación y cada vez me sorprendes más con todos los datos que traes y saber que ese no es un tema aislado de México ni de la región centro, sino que es un problema a nivel mundial. Definitivamente los profesionales forestales de la sección Ciudad de México nos estamos enfrentando a todo esto en campo. Tenemos miembros dentro y fuera de fuera de las instituciones y dentro de las instituciones. Miembros dentro de las instituciones se enfrentan a la problemática de que tienen que emitir la notificación de saneamiento, tienen que emitir
las normas oficiales mexicanas, tienen que hacer varias cosas, y los que se encuentran fuera de las dependencias tienen que ejecutar los saneamientos, hacer los dictámenes técnicos, los informes técnicos y todo el rollo. Entonces, nosotros, con esta alianza que tenemos aquí con el ingeniero Diego y en general con la CONAFOR, pues queremos que se vayan capacitando y esto nos va a servir de bastante. Vamos a pedir que esta presentación también esté en nuestro portal, en nuestro canal de YouTube, para que se difunda mucho más. Agradecerte, Diego, agradecer aquí al doctor la participación y a todos los que están reunidos. Al parecer, no sé si los compañeros de Puebla se referían a un problema que tuvimos en 2014-2017, donde los pinos pátula principalmente, pseudostrobos, se estaban defoliando en temporada, justo después de temporada de lluvias, y se volvían a refoliar. Entonces, parecían, y en alguna conferencia que tuvimos ahí con el doctor Cuauhtémoc en Arizona, él cuando me hizo la traducción al inglés, de que le decía que había pinos caducifolios, se quedó pensando, ¿es cierto lo que estás diciendo o qué pasó? Entonces fue por un tema de que apareció un hongo un hongo y un insecto que no estaba catalogado como hongo ni como un patógeno. Esas poblaciones endémicas crecieron a ser poblaciones epidémicas, pero por las condiciones del clima. Entonces, no sé si quieres ahondar un poquito sobre este tema, doctor, y pues agradecerte y agradecerle a Diego y a la general a la CONAFOR. Sí, gracias, Oscar. Pues sí, es como muy diverso, ¿verdad? La manera en que emergen los impactos del cambio climático, porque no conozco directamente, bueno, yo trabajé en Zacatlán hace muchos años, pero este evento que hubo de hongos no lo conozco, me supo personalmente, o sí por fotografías tuyas, pensaría que es porque, como expliqué, la temporada de lluvias es más violenta. Entonces hay mucha humedad, más de la normal, en el centro de la temporada de lluvias, y luego viene abruptamente la temporada de lluvias se acaba y hay un invierno mucho más caliente de lo normal. Entonces, exceso de humedad y mayor temperatura, me imagino, favorece a los hongos, pero bueno, no es mi especialidad. Y otro comentario que me gustaría hacer, aprovechando la audiencia sé que hay muchos prestadores de servicios técnicos profesionales, es este asunto un aspecto que quisiera comentar de Sembrando Vida, ¿no? Bueno, Sembrando Vida, pues sí es un programa muy importante que incluye en sus parcelas, estas MIA o como le llamen, un componente forestal, que muchas veces son pues árboles forestales. En la meseta purépecha son pinos, pseudostrobos y demás. Y entonces tienen ahora en desarrollo, y creo que un desarrollo muy positivo, estos viveros comunitarios. Y lo que nos han comentado beneficiarios y técnicos de Sembrando Vida es, pues los viveros comunitarios son muy buenos, ¿verdad? Porque permite producir semillas de planta local, a diferencia de cuando arrancó el programa. Cuando arrancó el programa, les dieron la planta que había unos viveros donde los hubiera, y muchas veces no fue la especie adecuada, y pues tuvieron una mortalidad importante en el arranque del programa, o sea, 2019, lo que sea. Entonces, los viveros comunitarios vienen a generar capacidades de producción de planta con semilla local. Eso es un avance respecto a que te den planta de quién sabe dónde, de no sé qué especie, de quién sabe qué tamaño. Es un avance, sí, pero yo creo que Sembrando Vida puede ir más allá y tener un sistema de intercambio de semillas, y que haya intercambio de semillas entre los viveros comunitarios de Sembrando Vida, donde viveros de sitios 1,5 grados o 2 grados más caliente le intercambien o le vendan semilla a un vivero de un sitio 1,5 grados o 2 grados más frío. 1,5 grados, 2 grados es una diferencia altitudinal de entre 300 y 400 metros. Es decir, creo que Sembrando Vida aprovechar para hacer mapas del artículo en la revista Chapingo, en la reserva y en la meseta purépecha, de decir, yo voy a reforestar estas parcelas de beneficio de Sembrando Vida. ¿Cuál es el clima futuro de esa parcela?
pues un sitio más caliente. ¿Cuánto? Más o menos 1,5 grados nos compensaría lo que ya hay, y 2 grados nos compensaría lo que ya hay de calentamiento más un poco más, por ejemplo a 2060. Entonces, conseguir semilla de sitios 1,5 grados, 2 grados más cálidos que la parcela de Sembrando Vida. Creo que eso sería un avance importante. Oscar. O Diego, no sé si usted quiere tomar la palabra. Adelante. Bien, pues no nos queda más que reiterar el agradecimiento al doctor Cuauhtémoc Sainz Romero por su excelente participación. Les comentamos también a quienes han hecho preguntas a través de la página de la Comisión Nacional Forestal. Estas las vamos a contestar en el transcurso del día de hoy ahí de manera directa. Se las vamos a pasar también al doctor Cuauhtémoc para que nos pueda ayudar, pues, para poder emitir unas respuestas con fundamentos técnicos y científicos. Y pues no nos resta más que agradecer a todos y todas quienes estuvieron conectados en este webinar y comentarles que estén pendientes de las redes. Durante la última semana del mes de marzo vamos a dar otra charla con otro tema también de interés nacional, y bueno, pues que estén atentos a nuestras redes. No sé si Oscar quisieras comentar algo ya. Sí, muchas gracias por la participación. Son temas muy álgidos que en años recientes están tomando mucha importancia, y es importante ver cómo vamos a manejar estos recursos. Yo agradezco nuevamente aquí al doctor Cuauhtémoc, aquí a Diego Segura, por ese apoyo de siempre. Y nuevamente invitarlos a estar atentos a las redes sociales, así como lo comenta Diego. Vamos a seguir trabajando de la mano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables de su parte. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por haber participado en este webinar, y nada más les pedimos que estén atentos a las redes de la Comisión Nacional Forestal para el siguiente webinar, que tendremos otro invitado, igual con experiencia y conocimientos, y para enriquecer esta relación que tiene la Comisión Nacional Forestal con todos los involucrados en la protección, restauración, conservación, manejo de los recursos naturales del país, y en este caso en específico de la Ciudad de México. Gracias a todos y todas. Usted me dice cuándo cesa la transmisión.